Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que tocaré un tema que ha despertado y también ha encendido las alarmas en la comunidad internacional con respecto a la situación por la cual está pasando Venezuela, una coyuntura política y económica, pero que ha hecho que la política condiciona la economía. Y es tanto así que la política es la clave para determinar el destino y el futuro de Venezuela. Y no estoy exagerando porque la situación denota tal escenario. Y es que la comunidad internacional muchas veces se ha pronunciado, diversos organismos multilaterales, entre ellos también la Unión Europea, pero hubo un organismo que se pronunció, o hay un organismo que se está pronunciando constantemente, como lo es la Organización de Estados Americanos, la OEA, en la vocería de su secretario general, el señor Luis Almagro. Pero la OEA nunca se había pronunciado directamente y en conjunto al unísono sobre lo que sucede en Venezuela y no lo había hecho de manera oficial con un documento o un informe incluso. Pero lo noticioso es que lo ha hecho porque la OEA emitió un comunicado de 15 países, sí, 15 estados miembros de la OEA con respecto a lo que sucede a Venezuela, para el gobierno venezolano y pronunciándose en específico sobre el caso concreto de un mecanismo democrático transicional que va a determinar de darse o no el futuro y el destino político y por ende económico también de Venezuela. Llámese el referendo revocatorio que tanto busca impulsar la oposición para que se geste este mismo año 2016. El gobierno busca extenderlo y dilatarlo hasta el 2017. Y hay denuncias y acusaciones de que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, está actuando de manera imparcial, o mejor dicho, de manera parcial, de manera muy favorecedora al gobierno, pero eso es otro tema. ¿Qué significado tiene el comunicado de 15 países de la OEA para Venezuela? Así lo titula un artículo y un análisis muy interesante escrito y publicado por el articulista venezolano Mariano de Alba en el portal ProDaVinci, que quiero analizar e interpretar para ustedes porque así entenderemos qué dice el comunicado y qué se puede extraer de ello para determinar qué tanto puede influir, o si ni siquiera pudiera influir, el hecho de que 15 países de una organización que engloba a casi todos los países del continente americano, llámese Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, se pronuncie sobre lo que sucede en un país en específico con respecto a un caso en específico, Venezuela y el referéndum revocatorio. Cita Mariano de Alba, apenas 2 días después de la alocución del Consejo Nacional Electoral sobre el procedimiento del referéndum revocatorio, 15 países de las Américas y en consecuencia miembros de la Organización de Estados Americanos han emitido un comunicado sobre los acontecimientos recientes en Venezuela. El comunicado es digno de que la comunidad internacional durante los próximos meses. Primero, ¿qué dice el comunicado? Este comunicado toca los siguientes puntos. 1. Ratifica el apoyo a la concreción de un proceso de diálogo y reafirma la importancia del respeto a los principios democráticos. Comunica que al menos los 15 países firmantes se encuentran haciendo seguimiento a lo que ocurre en Venezuela, habiendo tomado nota de las exposiciones de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, el informe del secretario general de la OEA Luis Almagro y los comentarios realizados por varios países en las sesiones del Consejo Permanente de la OEA del 21 y 23 de junio de 2016. Hace mención también, una mención especial, al anuncio del Consejo Nacional Electoral del 9 de agosto de 2016 sobre el procedimiento del referéndum revocatorio y exhorta a las autoridades venezolanas a que garanticen el ejercicio de los derechos de los venezolanos y cumplan de manera clara, cierta y sin demora las etapas restantes para que se realice el revocatorio. Primero, ¿cómo pueden influir estos puntos en específico que toca este comunicado de la Organización de Estados Americanos? Si apoya la concreación de un proceso de diálogo, pudiera ejercer una influencia y una presión con respecto al apego a los principios democráticos sobre la comisión de expresidentes que está tratando de que se destrabe el juego político y que se llegue a un diálogo. Si la OEA apoya a los expresidentes, podrá haber más presión, y la presión institucional tiende generalmente a hacer que los factores más radicales de la política cedan posiciones. El comunicado de los países firmantes y el seguimiento a lo que ocurre en Venezuela
con las notas de las exposiciones de Zapatero, el informe de Almagro y los comentarios de varios países del Consejo Permanente suman otro factor de presión. Todo se basa en la presión. En la diplomacia siempre hay intereses en juego y en la política la presión es clave. Entonces, en esta política diplomática de la comunidad internacional con respecto a lo que sucede en Venezuela, la presión es clave. Y si presiona con respecto al apoyo o la concreción de un proceso de diálogo y el expresidente de un gobierno de un país europeo prominente como lo es España, el secretario del bloque regional de los países de las Américas por excelencia y el Consejo Permanente de ese bloque se pronuncian, puede haber mayor probabilidad de que el gobierno trate de ceder posiciones en su política exterior. Y con respecto al anuncio especial del Consejo Nacional Electoral exhortando a las autoridades a no dilatar el proceso, a que se realice de manera clara, cierta y sin demora, que se cumplan con las etapas y los lapsos correspondientes, con las reglas del juego justas y claras para todos, entonces se lleve a cabo el proceso de referendo revocatorio. También hay una presión específica sobre el Consejo Nacional Electoral y esto podría ser que el directorio trate de tomar en cuenta ciertas consideraciones que, entendiendo que la mayoría o 4 de los 5 rectores, y esas 4 son mujeres, del CNE, están de alguna manera parcializadas hacia el gobierno, y el rector Luis Emilio Rondón, el único hombre de esta rectoría, de este directorio, es muy flexible con la facción opositora. Entonces pareciera que el consenso es muy a favor de dilatar el proceso si realmente el CNE tiene esas intenciones. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este comunicado? En primer lugar, el comunicado ha sido emitido de manera conjunta por 15 países, que fueron Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El número es relevante porque, aunque se trata de un grupo numeroso, hay que recordar que haría falta el voto de 18 estados para que el Consejo Permanente de la OEA tome cualquier medida en el marco de lo que establece el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. En consecuencia, es poco probable que en un futuro muy cercano el Consejo Permanente de la OEA tome alguna decisión con respecto a la situación de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque es un proceso de análisis, un proceso largo de análisis, y se requiere el voto de 18 estados, y aquí hubo un pronunciamiento de 15 estados. Entonces los 3 estados restantes de alguna manera podrían estar a favor de la política exterior del gobierno, y no se puede llevar a cabo o tomar una decisión inmediata si no hay el voto de 18 estados. Por ello es que la oposición tratará de promover y de canalizar esos votos restantes para que haya un pronunciamiento y una acción inmediata, concreta, del Consejo Permanente. En segundo lugar, por primera vez de manera explícita, el comunicado pone en el centro de la discusión internacional la importancia de la realización del referendo revocatorio en Venezuela, acotando además que las etapas restantes deberán cumplirse de manera clara, cierta y sin demora. Hasta ahora, la comunidad internacional había puesto énfasis en el proceso de diálogo. Por ende, ahora este grupo de 15 países comunica que, desde su punto de vista, no solo el diálogo es elemental, sino que el revocatorio debe realizarse pronto. Entonces hay doble flanco o dos flancos a través de los cuales la OEA ejerce presión: que se lleve a cabo un referendo revocatorio, que se lleve a cabo el diálogo, y que uno no condiciona al otro, que no se condicione el diálogo con el referendo revocatorio y el referendo revocatorio no se condicione con el diálogo. Es decir, que no se dé un escenario en el que el gobierno le impone a la oposición la condición de dialogamos si no haces el referendo, y tampoco un escenario en el que la oposición le imponga al gobierno no vamos a dialogar si no nos dejas de alguna manera, entre comillas, hacer el referendo revocatorio. Finalmente, el comunicado demuestra que las relaciones y decisiones sobre la situación en Venezuela desde el ámbito internacional no solo pueden emerger bajo el paraguas de la organización o de una organización internacional. Cada estado de manera individual o varios estados de forma conjunta podrían tomar medidas diplomáticas ante la crisis venezolana. Por ejemplo, con el reciente llamado a consultas del embajador de Paraguay en Caracas, se sobreentiende que en la práctica que Paraguay está evaluando la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con Venezuela. En las últimas semanas, el gobierno venezolano ha abandonado el respeto con el que deben conducirse las relaciones internacionales y ha realizado acusaciones muy graves contra gobiernos de varios países como Argentina, Brasil y Estados Unidos.
y estos países todavía no han respondido. Con respecto a la situación en el Mercosur, ya el gobierno de Venezuela ha denunciado que existe una triple alianza entre Argentina, Brasil y Paraguay para conspirar en contra de Venezuela con el fin de que no asuma la presidencia por tiempo del Mercosur, con el aval de Estados Unidos y una presión de Estados Unidos para que libere a Leopoldo López, que trata de ejercer influencias en el Mercosur. Es decir, hay una crispación y hay tensiones, hay roces en una diplomacia que debería ser más coherente, debería ser más pacífica, pero no ha sido así porque se está tornando en un ambiente muy candente, por así decirlo, y si Paraguay rompe relaciones diplomáticas con Venezuela, sería un factor de quiebra y de presión que haría que Venezuela se quedara más aislada, aunque por lo menos en su discurso diga y menciona que no le importaría si Paraguay rompe relaciones con Venezuela, porque al parecer a Venezuela no le ha importado al gobierno de Venezuela en cuanto a su política exterior que un país con un gobierno de derecha rompa relaciones con él. Llámese el caso de Argentina, de Brasil, que ahora tienen gobiernos de derecha, y podría llegar a ser Paraguay también. Ahora, si eso llegase a suceder con países como Ecuador, como Bolivia o como Cuba incluso, ya la situación sería de mucha preocupación para el gobierno venezolano y para su política exterior, por razones muy obvias que todos conocemos. Asimismo, aunque al día de hoy es poco probable, no es descartable que si la crisis se continúa agravando y no se permite la realización pronta del revocatorio, puedan verse decisiones de cese o limitación de las relaciones comerciales de algunos estados con respecto a Venezuela, ya que dentro del grupo de 15 países que se han pronunciado en el comunicado se encuentran varios de nuestros principales socios comerciales, de los principales socios comerciales de Venezuela. Si la crispación política aumenta y el orden democrático se sigue coartando en Venezuela, podría haber incluso una situación en la que en el Mercosur se decida aplicarle, por consenso entre Argentina, Brasil, Paraguay, posiblemente Uruguay, aplicarle a Venezuela la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia, que establece que si hay una alteración en el orden democrático e inestabilidad política en uno de los Estados miembros, este no puede asumir la presidencia por tempore y se le aplicarían sanciones de bloqueo diplomático, sanciones comerciales, cierre de aduanas, corte de suministro comercial, y esto aislaría a Venezuela en el ámbito comercial, la aislaría más económicamente, por supuesto, y sería un factor de presión más ya desde el ámbito comercial. A pesar de que la realización del referendo revocatorio depende fundamentalmente del cumplimiento de la norma aplicable y la presión ciudadana, el factor de presión internacional puede contribuir a que las autoridades venezolanas, ante los momentos tan delicados que vive el país, reconozcan la importancia de respetar ese principio fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Por ello, si bien la presión internacional es un factor o una estrategia que no ejerciera o no afecta a los venezolanos, y de iure la aplicación de las políticas, los consensos y las estrategias diplomáticas y políticas sociales también e institucionales deben pasar por el ámbito interno para que se resuelva la crisis en Venezuela, que es interna, con factores de tensión exógenos, tiene que resolverse dentro de Venezuela, y la presión internacional jugaría un papel indirecto de presión incluso si llegase una misión diplomática a Venezuela, porque lo que pasa en Venezuela, o la llave de la solución a la crisis que vive Venezuela en esta coyuntura política y económica y también social, pasa por el entendimiento y la articulación de estrategias políticas entre gobierno y oposición, no entre un factor internacional. El efecto directo para la solución de la crisis en Venezuela a un mediano o largo plazo pasa por gobierno, oposición y también sociedad civil, pero dentro de Venezuela, para que haya un efecto directo. Y el efecto indirecto se llama comunidad internacional. Por ello, si se cumple el principio fundamental de que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y se cumple el derecho constitucional de la realización del referendo revocatorio, se estaría, de alguna manera, cumpliendo lo que dice en la Constitución, lo que reza la Constitución, y si se cumple ese derecho constitucional, podría restablecerse la situación hasta el punto de que Venezuela deje de ser catalogada como un país en el cual el orden constitucional está quebrado y el orden democrático también, y ese orden democrático podría ser recuperado si se llevase a cabo el referendo revocatorio, ya que se reinstituiría de alguna manera la esencia
y la práctica en la realidad del derecho constitucional enmarcado en el principio universal de la Declaración de Derechos Humanos que reza, y cito y reitero, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Eso quiere decir que el poder público tiene autoridad siempre y cuando el pueblo lo legitime y le transfiera de alguna manera su soberanía con base en el consenso, en el contrato social y en la articulación de la sociedad civil como factor primordial entre el Estado y la nación, como factor primordial de la existencia de la vida nacional e instituciones, gobierno, Estado y también la nación toda, incluyendo los factores institucionales, políticos, sociales y económicos. Así es la realidad. Por ello es importante que para que esa estrategia de la comunidad y la presión internacional surta efecto, por lo menos de manera indirecta y a un corto plazo, sería pertinente que se aprobara a través de ese comunicado una resolución que apruebe el envío de una misión diplomática de la OEA a Venezuela y que a su vez la OEA trate de pactar en negociaciones con la Organización de Naciones Unidas para enviar una misión bilateral compuesta por embajadores del Consejo Permanente de la OEA y una misión de buenos oficios de Naciones Unidas encabezada por el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, o, en su defecto, un encargado diplomático muy importante de la ONU que está llevando a cabo conversaciones de paz y diálogos de paz entre gobierno y oposición sirios, Staffan de Mistura. Ya es muy conocido en el ámbito internacional este diplomático ítalo-suizo. Si se articulan estas estrategias podría haber negociaciones que se basan en llegar a consensos y que esta hipotética misión bilateral de embajadores del Consejo Permanente de la OEA y una misión de buenos oficios de la ONU encabezada por Ban Ki-moon o Staffan de Mistura sirva de mediadores fuertes junto con el Vaticano posiblemente y la Comisión de Expresidentes, así también de la UNASUR, para que haya tantos mediadores como sea posible y así pueda haber mayor probabilidad de que la mediación sea el factor clave para que haya encuentro y entendimiento mutuo entre gobierno y oposición en Venezuela y de esta manera se cumplan las exigencias democráticas, constitucionales, políticas y sociales de un cambio pacífico en Venezuela, porque así lo decide la mayoría, el 80% de la población venezolana que no está de acuerdo con la actual gestión del presidente Nicolás Maduro. Así están las cosas en Venezuela y así de importante es la comunidad internacional en un país que está aislado interna y externamente, y esa es la realidad. Les ha hablado Ricardo Serrano, nos encontramos en una próxima edición.